Esta oración que se ha leído, que hizo el apóstol Pablo por los colosenses, que va desde el versículo 3 de este capítulo primero de la epístola hasta el versículo 14, en realidad tiene dos partes bien diferenciadas. La primera va desde el versículo 3 hasta el 8, y en ella el apóstol Pablo da gracias por los colosenses, gracias por todo el crecimiento espiritual que ellos han tenido. Y del versículo 9 hasta el 14, el apóstol Pablo pide a Dios que los colme de bendiciones. Hoy solamente consideraremos desde el versículo 3 hasta el 8 y posteriormente, en otra ocasión, desde el 9 hasta el 14. Como se desprende o se viene desde el versículo 1 del capítulo 2, parece ser que el apóstol Pablo no conocía a todos los miembros de la Iglesia. Quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por todos vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pero siempre Pablo estaba pendiente de todas las iglesias a las cuales las había fundado o tenía relación, justamente porque sus pastores y aquellos que las habían fundado habían tenido ocasión de permanecer en ellos y visitarlas. Pablo, además de ser apóstol, como decíamos hace 2 semanas, era pastor de almas. Él en una ocasión, escribiendo a los corintios, decía, además de todas otras cosas que él ha estado exponiendo en esa epístola, dice, sobre mí se agolpa, dice, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Decía Pablo, y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? En esta ocasión el apóstol Pablo no usa estas palabras, utiliza acción de gracias. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Siempre orando por vosotros. Sorprende muchísimo, tanto en la epístola que se ha leído como lectura anterior, como presentación en la iglesia, como todas las demás epístolas en las cuales el apóstol Pablo, no todas, sino hay 3 excepciones, el apóstol Pablo siempre, después de la salutación, introduce una acción de gracias. A veces son cortas, otras son más largas, pero nunca el apóstol Pablo olvida a los miembros de esas iglesias. Hemos de reconocer que Pablo era muy buen pastor de almas. Siempre soslaya aquellas preocupaciones por las cuales él ha escrito las epístolas. Hay 3 excepciones, como os decía. Gálatas, primera de Timoteo, y Tito. Seguramente Tito y Timoteo, Pablo no hace una introducción, sí que la hace en la segunda de Timoteo, no hace una introducción porque Tito y Timoteo lo conocen perfectamente. Son 2 personas muy cercanas al ministerio del apóstol Pablo, del círculo en el cual era ese círculo que era también ayudantes de él, en que en muchas ocasiones él los había previsto y los había dejado para que estuvieran en su lugar en las iglesias. Por ejemplo, Tito en Creta y Timoteo en otras iglesias. Y también en la epístola a los Gálatas. La temática de Gálatas no es una iglesia para empezar dando muy buenas gracias a Dios. No es que Pablo no lo quisiera hacer, pero hay un problema en la iglesia de Gálatas. Y Pablo inmediatamente después de la salutación entra, como se diría en términos taurinos, al trapo. Entra al trapo y pone y desarrolla por qué ha escrito la epístola a los Gálatas. Damos gracias, o emplea la primera persona del plural. Justamente Timoteo, del que estamos hablando, él decía que era su hijo espiritual. Bueno, era su hijo espiritual, pero él en una ocasión dijo, os envío a Timoteo porque es como si estuviera yo. Es verdad que no solamente Timoteo era un fiel colaborador de él, al final de la epístola a los colosenses se nos da el nombre de muchas personas en las cuales
formaban parte de ese núcleo y también se unían a estas acciones de gracias que daba el apóstol Pablo. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús llamado el Justo, Epafras, seguramente fundador de la Iglesia y por el cual habían conocido el Evangelio los colosenses, Lucas, el médico amado, y Demas, que poco a poco fue desapareciendo de las epístolas hasta que, como dice Pablo en una, esto es lastimoso, Demas ha amado este mundo. Al dar gracias a Dios, Pablo expresaba la gratitud y el regocijo que sentía por el crecimiento espiritual de los hermanos en Colosas. Pero también daba gracias porque se dirigía al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Llama la atención, no solamente porque yo haya mirado y haya estudiado la epístola para daros el mensaje, sino porque hay muchos autores que lo dicen. Es curioso que Pablo coloca, en primer lugar, al Señor Jesús, lo denomina Señor, y después dice Jesucristo. Pablo está marcando territorio. Pablo está marcando el señorío de Cristo en la Iglesia. Pablo está marcando un territorio que después desarrollará mucho más ampliamente a lo largo de la epístola sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y da gracias porque al acercarse a Dios Pablo y sus colaboradores se estaban acercando al Dios soberano, al Creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué pone el nombre de Señor, antepone el nombre del Señor al de Jesucristo? Porque solo Jesucristo, el Verbo encarnado, es el que estuvo y se humanó en forma de hombre. En realidad, el texto, este texto que dice en forma, realmente dice, literalmente, existiendo permanentemente como Dios. Y podemos aplicarlo exactamente igual, existiendo permanentemente como hombre, como luego él dirá. Dios no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él existía permanentemente como Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, existiendo permanentemente como hombre. En la actualidad todavía Jesucristo tiene la naturaleza humana, lógicamente, habiendo resucitado de los muertos, pero está intercediendo a la diestra del Padre como hombre por nosotros, por cada uno de los creyentes, de sus hermanos. Por lo cual, dice, habiendo entregado su vida hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Fijaros bien que en Filipenses Pablo dice el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre humano del Verbo encarnado, aquel que había de morir por los pecados de todo el pueblo, aquel que en la noche que iba a ser apresado, él dijo, esta es mi sangre derramada por todos vosotros para la remisión de los pecados de muchos. Y Dios le dio ese nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y confiese que Jesucristo es el Señor de reyes, el Señor de toda gloria y para gloria de Dios Padre. Es cierto que había un peligro en la iglesia de Colosas. Había el peligro de los falsos maestros. Pero Pablo no entra, como decía hace un momento, no entra en esos problemas. Ya tendrá ocasión de hacerlo. Sin embargo, él se gozaba del crecimiento espiritual de los colosenses. Él dirá en el capítulo 2 y versículo 5, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe.
se ha hecho una oración pastoral, y es una oración pastoral que hacemos cada domingo. Y en realidad las oraciones pastorales que hacemos en nuestra iglesia se asemejan mucho a la temática que emplea el apóstol Pablo. Damos gracias a Dios por las bendiciones, damos gracias a Dios por quién es Él, damos gracias también por todo aquello que Él nos ha concedido, y hacemos también peticiones por aquellas cosas que nos faltan, aquellas cosas que queremos que el Señor nos conceda. Pero hace falta una cosa, y es que esa oración pastoral se transforme en congregacional. Y se puede transformar o no. Se transformará en congregacional si el espíritu de la Iglesia en su conjunto se adhiere al espíritu de aquel que dirige la oración. Y nos acercamos juntamente con su espíritu al trono de la gracia para dar gracias a Dios, valga la redundancia, por todas aquellas bendiciones que nos ha dado. Me preguntaba cuando repasaba esta pequeña introducción, cuántas veces oraba yo por los hermanos durante la semana y por la iglesia. Cuántas veces me acordaba de algunos hermanos y su crecimiento, o cuántas veces le daba gracias a Dios por cuanto Él había bendecido algunas de las peticiones que habíamos hecho. No es fácil orar, hermanos, porque podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo de manera general y ambigua, sin precisar, o podemos traer a la mente las circunstancias y los hechos que rodean al hermano, a la iglesia o a las hermanas. No es fácil orar tampoco porque nos presentamos delante del Dios soberano, aquel que cuando no está todavía la palabra en nuestra boca, Él ya la conoce, y como decía el salmista, tal conocimiento es maravilloso para mí, pero no lo puedo comprender. Como no comprendo, y se ha dicho en la oración pastoral, cómo es posible que Dios nos haya amado o me haya amado a mí, siendo como soy. Y a pesar de mi religiosidad, estaba muy alejado de Dios. También Piedra Ayuda ha pasado épocas difíciles, pero estamos a las puertas de celebrar el 70 aniversario de nuestra iglesia. Y nuestra iglesia se llama Ebenezer, Piedra de Ayuda. Hasta aquí nos ayudó Dios. Es verdad, y supongo que ese día tendremos ocasión de dar gracias a Dios, unas gracias profundas, alegres, contentos. Hasta aquí nos ayudó Dios. Vamos a entrar en primer lugar por qué el apóstol Pablo daba gracias a Dios por los colosenses y por su fe en Cristo. Damos gracias a Dios habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. En la introducción ya he dicho que se deduce que Pablo no conocía a todos los miembros de la Iglesia, pero Epafras, que lo había visitado en sus prisiones en Roma, le había puesto al corriente de cómo era el momento espiritual de los colosenses y cómo se desarrollaba a lo largo de todo el tiempo. Y él le había dicho y le había comentado que en términos generales, como decíamos, la situación y la vida de la Iglesia era buena. Él había sido el que había introducido el Evangelio, no había sido el apóstol Pablo. Y era él el que seguramente preocupado por los falsos maestros que estaban introduciendo sus doctrinas, él hizo el viaje a Roma y habló con el apóstol Pablo poniéndole al corriente. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios.
La fe de los colosenses estaba fundamentada en la palabra de Dios. Habían oído, como veremos más tarde, habían creído, pero siempre fundamentados en la palabra que Dios había dado a esa iglesia a través de Epafras. La salvación es por gracia, nada que podemos nosotros añadir, es un don de Dios que a través de su Espíritu abre nuestro entendimiento. Hay muchos pasajes de la Escritura que me sorprenden, pero me sorprende sobre todo la parábola del sembrador. Me parece que lo he dicho en alguna ocasión. Es verdad que parte del grano que tiró el sembrador cayó en el camino, pero cuando Jesús interpretó la parábola dijo, el grano o la semilla es la palabra de Dios, y esa fue depositada en el corazón de las personas, pero vino el diablo y la arrebató. Es aquellas personas que oyen la palabra de Dios, pero no la atesoran en su corazón. Oyen la palabra de Dios y o bien la desprecian o bien la olvidan por otros intereses. Los colosenses habían creído en Cristo Jesús. Cristo, el Verbo encarnado, el Mesías, había muerto en una cruz, como hemos leído, había resucitado para justificación de los pecados. Por tanto, los colosenses, como les dirá Pablo en el capítulo 3, estáis completos en Él. También aquí adelantaba ya un poquitín, mejor dicho, casi había entrado ya a materia sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los colosenses habían alcanzado por esa fe certeza, convicción, una firme confianza en Dios, porque todas las promesas de Dios, todas sus promesas son sí y amén en Jesucristo. El apóstol volverá a expresar, como he leído antes, ese gozo que le produce la firmeza de los colosenses. Estaba ausente, pero en el espíritu vivía cerca de ellos. ¿Damos gracias a Dios por la fe de nuestros hermanos? A veces cuesta un poco. Pablo en una de sus epístolas dice, orad por los débiles, por los de poco ánimo. Podríamos añadir por los que su fe tambalea, por los que tienen dudas y un largo etcétera. Es difícil a veces, pero hermanos, como veremos dentro de un momento, hemos de orar por todos nuestros hermanos. Oramos por aquellos que están en las clases prebautismales. Hemos dado gracias a Dios por los que se han incorporado últimamente a nuestra iglesia. Nos gozamos a ver el buen crecimiento de algunos de los hermanos. Lógicamente hay que traer a la memoria cómo son estos hermanos, cómo se han desarrollado. Decía el día anterior que hemos de ser, cuando se nos hace alguna confidencia, discretos. No hemos de ser canales de comunicación. Hemos de ser vasos receptivos, con el fin de que nos gocemos con el hermano que nos está haciendo sus confidencias o cualquier otra cosa que nos exprese. Hace pocos días, hablando con un hermano por el cual estaba orando por él, me dijo que el Señor ya le había contestado la oración. Pero este hermano es muy tímido y no había dicho nada. Orad por los que son de poco ánimo. Y yo me alegré, hermanos. Creo que deberíamos leer, teniendo en cuenta las cuestiones de la fe en Cristo, habríamos de leer más a menudo el capítulo 11
a los hebreos. Y sobre todo, cuando hayamos finalizado el capítulo, leer, por ejemplo, el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y también el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Personalmente creo que el capítulo 11 de la epístola a los hebreos no ha finalizado. Hay muchos hermanos actualmente en otros países que son perseguidos, son muertos, igual que encontramos al final del capítulo 11 de Hebreos. Hay otros que han transcurrido su vida luchando por una patria mejor, una patria celestial. Y todos ellos son un testimonio al cual debemos nosotros mirarnos. En segundo lugar, el apóstol Pablo daba gracias por el amor de los colosenses a todos los santos. Damos gracias a Dios por el amor que tenéis a todos los santos. Los colosenses no amaban solamente a los hermanos de su iglesia. Pablo, al final de la epístola, les dice: una vez hayáis leído la epístola, pasadla a los de la Odisea y también a los de Hierápolis. ¿Sabéis qué anhelo, hermanos? Anhelo esas reuniones que hacíamos las iglesias de gracia. Anhelo las reuniones y los cultos que se celebraban las iglesias de Barcelona. Anhelo los cultos y las conferencias que se realizaban a lo largo de todo el país de Cataluña y España. Eso es lo que anhelo. Esas relaciones entre iglesias, entre los santos. Doy gracias, decía Pablo, por vuestro amor a todos los santos. Los colosenses no hacían acepción de personas. Esta clase de amor, esta clase de amar a todos los santos sin acepción de personas, es un amor que no es innato en ti y en mí. Hemos nacido con otra clase de amor, la mayoría de las veces egoísta, pero el amor que hemos recibido como creyentes es el que ha derramado Dios por su Espíritu Santo en nuestros corazones, y lo ha derramado abundantemente y con gracia. El Espíritu Santo que nos fue dado. Tú eres y yo somos templos del Espíritu Santo. Y de la manera que vivamos nuestra vida, podemos contristar, apagar o realmente dejarnos llevar y guiar por el Espíritu que Dios ha derramado en nuestros corazones. El Espíritu que Dios ha derramado en nuestros corazones no solamente nos lleva a amar al hermano y a la hermana y a todos los santos, nos lleva a amar al prójimo, aquel que realmente todavía no es nuestro hermano. Nos lleva a amar a aquellos que son nuestros enemigos, aquellos que son capaces de perseguirnos, aquellos que son capaces de calumniarnos, como está ocurriendo en muchos países con nuestros hermanos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Qué bien lo hemos aprendido los que hemos venido a la escuela dominical los domingos a las 9:45. Veo algunas sonrisas. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Haced bien a los que os aborrecen. A veces, como decía nuestro pastor cuando da la clase de escuela dominical, decía: a veces, hermanos, cuesta. Porque nuestra primera reacción es volver, golpe por golpe. Amad a vuestro prójimo y bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan.
El amor es el vínculo perfecto, dirá Pablo en el versículo 14 del capítulo 2 de esta epístola. Bueno, parece ser que la cita la tengo mal puesta, pero está en esta epístola que dice Pablo: el amor es el vínculo perfecto entre nosotros. Si el amor gobierna nuestro corazón, hermanos, amaremos a todos los santos, sean de donde sean, vengan de donde vengan. El domingo pasado estuvo con nosotros un hermano argentino. No quiero que levantéis la mano, pero responderos, ¿cuántos de vosotros hablasteis con él? ¿Cuántos de vosotros sabéis cómo se llamaba? ¿Cuántos de vosotros sabéis por qué estaba aquí en Barcelona? Después comentaremos alguna otra cosa. Esta es la clase de amor que quiere el Señor Jesús. Esta es la clase de amor que Él quiere que gobierne nuestro corazón. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Sean catalanes, sean españoles, sean franceses, sean argentinos, sean sudamericanos, sean canadienses, que el día que tengamos ocasión de reunirnos con algunos de los que no conocemos, nuestro corazón salte de alegría y de gozo. El amor tiene diferentes facetas como un diamante bien tallado. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No pasé de, creo que la segunda. Aún recuerdo uno de los últimos mensajes que dio nuestro hermano, nuestro pastor anterior, Roberto Vélez. Él hablaba justamente sobre esto, sobre la envidia. Y él decía, bueno, algunas veces yo me he exaltado, porque he dicho, Señor, ¿cómo es posible que a este le den ese cargo cuando yo tengo muchos más méritos? Y él decía, ¿cuántas veces había tenido que arrodillarme y pedirle a Dios perdón? Pues bien, si al benigno todavía salgo bastante aprobado, con un 5 muy justo, a lo mejor es un 4, en la envidia también a veces me pego cada revolcón que pa' qué. Sigamos, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Algunos matrimonios habrían de leer esta parte. A veces hay rencillas, ¿no?, entre los matrimonios. ¿Me has hecho esto? Pues ahora verás tú, te vas a enterar. No se ponga el enojo cuando finalice el día, dice la palabra de Dios. No se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la clase de amor que quiere el Señor Jesús que tengamos. Hay, curiosamente, en el último versículo, que Epafras había dicho al apóstol Pablo, los colosenses aman en el espíritu. Leyendo a un autor decía, no es lo mismo amar en el espíritu que amar espiritualmente. Si lo buscáis en el diccionario espiritualmente, veréis que es algo que no se presta mucha atención. Ya sé que el contexto en que fueron dichas las palabras que voy a decir ahora no son el mismo. El Señor Jesús dijo, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Bueno, pues si aplicamos esto al amor espiritual, el espíritu está 100%
para ayudar y hacer lo que sea por los hermanos. Pero, amigo, la carne, la mano, el brazo, los pies, no están prestos. No están prestos. La palabra del Señor, decía el apóstol Pablo, en Colosenses también, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Esta era una exhortación. Pablo decía, amáis en el Espíritu, pues bien, ahondad, profundizad. En otra epístola él dirá, en cuanto al amor, hermanos, en esta iglesia no tengo que deciros nada, decía Pablo, sino, oye, que se abundéis mucho más todavía. O sea, Pablo estaba contento de cómo amaban los hermanos y aún quería que sobreabundaran mucho más. Pensando en la clase de amor que tenemos que tener, tal como Pablo exhortaba, vino a mi mente un himno que creo que resume muy bien lo que estamos diciendo. Amar a todos los santos. Dice, amémonos hermanos con religioso amor, amémonos solo un alma, seamos un alma y un solo corazón. Amémonos hermanos que así lo quiere Dios, con hechos y con obras, no con palabras, no. Amémonos hermanos y al mundo tentador, amándonos digamos que Cristo nos salvó. ¿Cómo está el termómetro de nuestro amor, hermanos? ¿Hacemos acepción de personas? Cuando vemos a algún hermano tratamos de escondernos o de hacer ver que no lo hemos visto. ¿Cómo es de grande el grupo de hermanos y hermanas con los que nos relacionamos? ¿Es amplio o es selectivo? Pensad hoy, y pensad los dos domingos, cuando salís de la iglesia, con cuántos hermanos y hermanas os habéis saludado y habéis estado hablando. Algunas veces, cuando he llegado tarde a la iglesia, he tenido un verdadero enfado. Cuando he llegado tarde por culpa mía, no por algún motivo que haya sido puntual. Porque he perdido la oportunidad de saludar al mayor grupo de hermanos y hermanas que hay en la iglesia. Incluso a alguno que nos visita de otra iglesia, o a aquellas personas que vienen por primera vez a nuestra iglesia. ¿Amamos con el amor que nos amó Cristo? El amor de Cristo siempre perdona. Amamos en el Espíritu, cuidando a los hermanos con hechos y con obras, y no solo con palabras. Si nos damos cuenta, leamos un poco la epístola a Santiago. No os penséis que estas preguntas os las hago en términos generales para vosotros. Me ha costado mucho tener que plasmarlas y preguntarlas, porque algunas de ellas han sonado como golpes a mi mente y a mi corazón. En tercer lugar, el apóstol Pablo daba gracias a Dios por la esperanza de los colosenses. Damos gracias a Dios a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. La esperanza. La esperanza siempre tiene que ver con lo que se espera que uno recibir, con lo que en realidad no se ve. Porque dice Pablo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos,
con paciencia lo aguardamos. La esperanza siempre tiene su fundamento en la palabra de Dios. La esperanza en la cual los colosenses ya la habían oído por la palabra del Evangelio. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es verdad que el Evangelio descubrió un misterio que estaba oculto por las edades y los tiempos, como decía el apóstol Pablo. Dice, ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál era ese misterio para los colosenses? Pues que ellos eran gentiles y habían llegado a formar parte del pueblo de Dios. Y ese era el misterio. Cristo en vosotros, escribe Pablo en esta misma epístola, es vuestra gloria. Cristo es vuestra gloria, vuestra esperanza de gloria, les escribiría el apóstol Pablo. Por la palabra verdadera del Evangelio, los colosenses habían recibido y aprendido y conocido las múltiples bendiciones de Dios. Tenían que dar gracias porque Dios los había hecho aceptos para participar de la herencia de los santos, como veremos la próxima vez que podamos meditar sobre la segunda parte de la oración. Habían sido resucitados a novedad de vida mediante la misma fe del poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y si resucitados, les recomendará y exhortará Pablo, si resucitados, vivid la vida que se os ha dado, les decía a los colosenses, con que está escondida en Cristo, en Dios. Porque cuando esa vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados en gloria, les decía. Cada una de estas cosas que Pablo va a plasmar en esta epístola son una promesa de Dios, una bendición de Dios y un sí y amén en la misma persona de Jesucristo. Cuando iba repasando todas esas promesas que se encuentran en la epístola a los Colosenses, me acordé de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Ahora somos hijos de Dios, amados. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Esperanza reservada en los cielos. Que yo sepa, no hay mejor caja fuerte, ¿eh? Allí, junto a nuestra esperanza, está sentado el Señor de señores y a la diestra de la majestad de Dios. ¿Quién se atreverá a tratar de quitarnos nuestra esperanza? Cuando la esperanza crece, hermanos, crece el amor, crece la fe, crece nuestra vida. Bendito el Dios y Padre, decía el apóstol Pedro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La última parte de este capítulo 1, el versículo 13, 12, 13 y 14, hablan. El apóstol Pablo escribió hablando a los colosenses sobre esa herencia que tenemos los santos. Pero la esperanza no estaba dormida en los colosenses. Podemos tener la esperanza dormida. Y la esperanza se duerme, ¿sabéis cómo? Pues no leyendo la palabra de Dios. Se va olvidando poco a poco. Los colosenses la tenían verdaderamente activa, porque Pablo les dice, crece en vosotros desde el día que la oísteis la gracia de Dios en verdad. Crece y lleva fruto. La esperanza tiene que crecer, no es algo estanco. Igual que la fe tiene que crecer, igual que el amor tiene que crecer.
La esperanza se reactiva y crece y se sobrealimenta con la palabra de Dios. Desde el día que oísteis y conocisteis. Se puede oír, ya lo he dicho al principio, se puede oír y conocer y olvidar o despreciar la palabra de Dios. Es firme nuestra esperanza, hermanos. Quisiera que todos pudiéramos decir sí y amén. Si no es así tenemos que hacer como una premisa. Lo primero es que la palabra de Dios abunde en nosotros en abundancia. Pongamos a prueba nuestra esperanza. Y como la esperanza está pegadita a la fe y al amor, en la medida en que tu fe en Cristo sea profunda, nuestra fe, mi fe y la tuya, y el amor a los santos sea amplio y sin acepción de personas, nuestra esperanza habrá crecido, nuestra esperanza estará creciendo. Había cogido un texto como colofón y conclusión a la meditación de esta mañana. Pero como la cabeza no para, vamos a recordar el texto divisa de nuestra Iglesia y creo que será un buen colofón a la meditación de esta mañana. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Aquí podríamos añadir la fe, el amor y la esperanza, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, como finalizaba sus cartas el Señor Jesús a las 7 iglesias en Asia. Que el Señor nos bendiga.